La infección por VIH es predominantemente de transmisión sexual. El riesgo por el acto sexual de adquisición del VIH se ha estimado en 5 en 10.000 por coito vaginal sin protección y de 50 en 10.000 por coito anal sin protección. La eficacia de los preservativos a la hora de evitar la transmisión heterosexual del VIH se ha estimado en un 87%, pero puede oscilar entre un 60 a un 96%. Muchos factores pueden afectar a la eficacia de los preservativos a la hora de reducir el riesgo de transmisión del VIH, como su locura, la presencia de fugas o su deslizamiento. El riesgo de infección después de una punción o picadura con una aguja contaminada es de 0.3%. Entre los contactos sexuales heterosexuales se origina la mayoría de los casos. El virus se concentra en el líquido seminal y en el fluido vaginal. La transmisión del hombre hacia la mujer es más efectiva que la de la mujer hacia el hombre debido probablemente a la exposición prolongada de la mucosa vaginal al semen en comparación con la corta exposición del pene a las secreciones vaginales. El SIDA acrecenta la pobreza y magnifica las crisis demográficas y económicas. Los hogares afectados por el SIDA muestran una reducción de los ingresos mensuales debido a la necesidad de afrontar la enfermedad relacionada con el SIDA. El SIDA provoca el fallecimiento de los adultos en su periodo reproductivo más activo. Esto está creando una crisis sin precedentes de huérfanos y de niños vulnerables con unos efectos intergeneracionales todavía desconocidos. Hay una tendencia ascendente en el porcentaje de casos de tipo heterosexual y la epidemia por la infección por VIH se está arraigando profundamente en las mujeres y en las personas jóvenes en México y en todo el mundo. Actualmente es preocupante ver cómo países que en el pasado tenían una incidencia muy alta de infección por el VIH, como el caso de África, Brasil, Estados Unidos, han conseguido una disminución en la propagación del virus, y en países como es el caso de México, en el que en el pasado tenía tasas de prevalencia y contagio, ha aumentado su incidencia y su prevalencia. En el año de 1980 se encontró que hombres homosexuales haitianos adictos a la heroína y hemofílicos fallecían por infecciones habitualmente benignas que comúnmente no afectan o causan enfermedad leve en la población general. Fue así como se aisló el virus de la inmunodeficiencia humana en estos pacientes, que en lo subsecuente llamaremos VIH. Actualmente la infección afecta a millones de hombres, mujeres y niños en el mundo. La infección por VIH incluye diferentes etapas: la infección primaria con o sin síndrome retroviral agudo, el periodo asintomático y la enfermedad avanzada o síndrome de inmunodeficiencia humana, SIDA. En el 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declaró el SIDA como una amenaza para la seguridad global. La epidemia global del SIDA se ha convertido no solo en la amenaza sanitaria más grave de comienzos del siglo XXI, sino también en uno de los mayores obstáculos para el progreso social y económico de los países más afectados por ella. La pandemia no muestra ningún signo de reducir su ritmo de crecimiento, en especial en los países pobres o en vías de desarrollo, donde vive alrededor del 95% de las personas infectadas. El impacto de la epidemia provoca altos costos en los sistemas asistenciales de salud, convirtiéndose en una carga económica importante, y afecta en forma directa a la fuerza laboral. La infección por VIH provoca una disminución de la esperanza de vida y es un factor de agravamiento de la pobreza. En el mundo continúa creciendo esta epidemia, pues se ha hecho caso omiso a las medidas de prevención, y el impacto de la crisis atribuida a esta infección sobrepasa las estimaciones planteadas hace 10 años. En la actualidad, la epidemia está totalmente globalizada, con unos focos epidémicos considerables en cada continente. En México, la entidad que registra más casos acumulados es el Distrito Federal, seguido del Estado de México, Veracruz y Jalisco. La incidencia, que es el número de casos por cada 100.000 habitantes, está encabezada por el Distrito Federal, seguida por Baja California, Morelos, Guerrero, Nayarit, Yucatán, Veracruz y Quintana Roo. La transmisión sexual es el mecanismo responsable de alrededor del 80% de los contagios mundiales por VIH. Las relaciones heterosexuales sin protección suponen la gran mayoría de los casos de infección por VIH en los países en vías de desarrollo. Las relaciones sexuales entre hombres sin protección son responsables del 4 al 6% de las infecciones en la mayoría de los países industrializados y en Latinoamérica. La transmisión materno-fetal del VIH durante el embarazo, el parto o la lactancia materna
Es el segundo modo por frecuencia de diseminación del VIH y provoca alrededor de 600.000 nuevas infecciones anuales. Sin embargo, esta forma de contagio puede ser evitada en forma altamente efectiva si se detecta oportunamente la infección en la madre y se indica tratamiento médico a la madre y al producto al nacimiento. La transmisión por vía parenteral a través del uso de drogas al compartir o intercambiar agujas y jeringas contaminadas sigue desempeñando un papel fundamental en la epidemia del VIH. En todo el mundo existen alrededor de 13 millones de adictos a drogas por vía parenteral y en algunas regiones más del 50% de ellos están infectados por el VIH. El primer caso de SIDA en México fue diagnosticado en 1983, sin embargo, el inicio de la epidemia del VIH puede ubicarse en 1980. México es un país con una epidemia de VIH-SIDA concentrada. La prevalencia de infección por VIH se ha mantenido constante por encima del 5% en algunos subgrupos de la población. De acuerdo con estimaciones realizadas por el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-SIDA y ONU-SIDA en México existen 220.000 personas adultas infectadas por el VIH, de las cuales el 60% corresponden a hombres que tienen sexo con otros hombres, el 23% a mujeres heterosexuales y el 6% a clientes de trabajadoras sexuales, principalmente heterosexuales. El 3.3% correspondió a trabajadoras y trabajadores sexuales y el 5% a varones heterosexuales. Los usuarios de drogas inyectadas con el 1.3% y las personas privadas de su libertad contribuyeron con el 1.5% del total de personas que viven con VIH en México. La prevalencia de VIH en población de 15 a 49 años de edad para el año 2009 es del 0.37%, entre las mujeres embarazadas de zonas urbanas es inferior al 1%. Lo cual significa que 3 o 4 personas adultas de cada 1000 podrían ser portadoras del VIH en nuestro país y no saberlo. Es importante destacar que la pobreza de las personas no necesariamente las expone a un riesgo mayor de adquirir el VIH. En los países en los que la incidencia de infección por VIH es muy alta, existe un número elevado de portadores de VIH que no saben su estado serológico, y casi el 40% de los enfermos de SIDA recién diagnosticados se descubren infectados en menos de un año antes del diagnóstico. Por ello, se han propuesto ofrecer la prueba del VIH regularmente a quienes acuden a los servicios de salud. El grupo de 25 a 34 años de edad es el de mayor porcentaje de casos de SIDA, seguido del grupo de 35 a 44 años. En tercer lugar, en afectados aparecen los jóvenes de 15 a 24 años de edad. Hay una disminución en la proporción de casos de SIDA en los grupos de edad más afectados, 25 a 44 años, y un aumento sostenido del porcentaje de casos de SIDA en jóvenes. En la epidemia de SIDA en México, la forma de contagio es predominantemente la vía sexual. Este tipo de transmisión es la causa de más del 90% de los casos acumulados de SIDA actualmente. En México, la infección por transfusión sanguínea desapareció como resultado del tamizaje obligatorio de la sangre transfundida y la prohibición de comercializarla, mediante el énfasis en la prevención. Se ha documentado que es posible una contención y una reducción de la prevalencia de contagio por VIH en todos los grupos de edad mediante cambios en la conducta sexual, promover el uso del preservativo, el retraso de la edad a la que se tiene la primera relación sexual y tener menos parejas sexuales. El SIDA es en la actualidad la primera causa mundial de mortalidad en mujeres y varones de 15 a 59 años, grupo de edad en el que 1 de cada 6 fallecimientos se debe al SIDA, lo que supone alrededor al doble de la mortalidad debida a infartos en el corazón o tuberculosis. El SIDA afecta sobre todo a los adultos jóvenes, con lo que afecta la fuerza laboral, productiva y económica de un país, con lo que impacta severamente a la sociedad. Es probable que la expectativa de vida en los países más afectados por el SIDA sea hasta 30 años menor de lo que sería sin el SIDA, a menos que se produzca un incremento amplio y sostenido en el acceso a la información, conocimiento de esta enfermedad, un acceso a las medidas de prevención, al tratamiento antirretroviral. Esta disminución de la expectativa de vida es casi el doble de la que se produjo en Europa por los efectos de la Primera Guerra Mundial. El SIDA acrecenta la pobreza y magnifica las crisis demográficas y económicas.
Los hogares afectados por el SIDA muestran una reducción de los ingresos mensuales debido a la necesidad de afrontar la enfermedad relacionada con el SIDA. El SIDA provoca el fallecimiento de los adultos en su periodo reproductivo más activo. Esto está creando una crisis sin precedentes de huérfanos y de niños vulnerables con unos efectos intergeneracionales todavía desconocidos. Existen familias en las que los niños han perdido a uno o ambos progenitores y el SIDA ha llegado a ser la principal causa de orfandad en algunos países y está en aumento el número de nuevos casos de huérfanos en el mundo. Los resultados a largo plazo podrían ser la pérdida del desarrollo económico y social. Esta infección es provocada por un virus de la familia de los retrovirus. Estos son virus RNA que codifican una polimerasa de DNA dependiente de RNA llamada transcriptasa inversa. Son virus que pertenecen a la familia de los lentivirus. VIH-1 es más virulento e infeccioso y el VIH-2. El VIH-1 es causal de casi todos los casos de infección humana. El VIH-2 predomina en el oeste de África y causa solo una minoría de los casos. Los chimpancés Van troglodytes son los reservorios naturales del VIH y posiblemente el origen de la infección humana. El virus tiene estructura icosaédrica, su envoltura contiene la proteína externa GP120 y la transmembranal P1. En la membrana interna se encuentra la proteína P17, la cápside contiene la proteína P24 y envuelve las dos copias de RNA de cadena positiva y las 10 a 50 copias de transcriptasa inversa que contiene cada virus. La transcriptasa inversa es muy activa y genera copias del VIH muy rápidamente, y además el virus es extremadamente variable debido a que la poca exactitud que tiene la transcriptasa inversa en el momento de hacer copias del virus durante la infección, lo que hace imposible la respuesta de las defensas del organismo para limitar y controlar esta infección. La fase aguda de la infección por el VIH se asocia con síntomas inespecíficos comunes a muchas infecciones virales, como fiebre, dolor de garganta, malestar general, aumento de tamaño y dolor de los ganglios del cuello, a menudo un exantema maculopapular transitorio. Los síntomas se deben a la replicación viral y también a la respuesta inmunitaria que se genera. El sistema inmunitario se encarga de la defensa del organismo en contra de bacterias, hongos, virus, así como la identificación y destrucción de células anormales que producen tumores. Esto se lleva a cabo mediante la inmunidad celular mediada por linfocitos T. La protección contra infecciones virales se divide en dos clases, la que depende de los linfocitos T CD4 o ayudadores y la de los linfocitos T CD8 o citotóxicos. Los primeros proliferan y producen interleucina 2 e interferón gamma en respuesta a la infección, mientras que los segundos causan lisis celular y también producen interferón gamma. El VIH afecta el sistema inmunitario de forma que es incapaz de defender al organismo. Esto se le llama inmunodeficiencia. Esto se debe a la disminución progresiva en la cantidad y función de los linfocitos de CD4, que son células encargadas de la defensa del organismo. El virus se une al linfocito a través de un receptor y dos correceptores. Durante la infección primaria, en los primeros días, existe una replicación o una multiplicación viral en los linfocitos TCD4 en forma espectacular, con cargas virales plasmáticas que superan los 10 millones de partículas virales por mililitro de plasma en la mayoría de las personas. Esta replicación se produce sobre todo en los linfocitos que expresan CD4 en el tejido linfoide asociado al intestino. Esto ocurre antes de que se inicie una respuesta inmune o de defensa por parte del huésped. Esta viremia ocasiona la diseminación del virus a los órganos linfoides. Esta diseminación del virus es de importancia fundamental en el establecimiento de la infección crónica y persistente cuando el virus entra al organismo por vía sanguínea. Por ejemplo, por una punción, con una aguja contaminada o una transfusión sanguínea. El primer órgano linfoide afectado es el vaso. Durante la primoinfección existe muerte de una cantidad importante de linfocitos de CD4. Esta cantidad no suele recuperarse ni siquiera con la terapia antirretroviral. El síndrome retroviral agudo se presenta hasta en un 50% de los pacientes durante la primoinfección y se caracteriza por una carga viral elevada, lo cual significa que hay millones de copias en el organismo durante varias semanas. Suele manifestarse como un síndrome mononucleósico. El nivel de viremia en la primoinfección no correlaciona con la progresión de la enfermedad,
Sin embargo, el punto alcanzado al año durante la fase estable de viremia se correlaciona con la evolución de la enfermedad. Se estima que en esta fase inicial de la infección se infecta y se pierde más de un 50% de los linfocitos TCD4 de memoria. Posterior a la primoinfección existe una activación del sistema inmune celular y humoral, aunque el virus puede escapar a la respuesta inmune y permanece latente en el cuerpo con tasas variables de replicación durante aproximadamente 10 años, y durante este tiempo el paciente puede estar asintomático. Los mecanismos de escape al sistema inmune son la alta tasa de replicación viral, las mutaciones continuas y el secuestro de las células afectadas en sitios inmunológicamente privilegiados como el sistema nervioso central. El organismo responde a la infección por el VIH mediante la producción de anticuerpos contra los viriones, y algunos anticuerpos pueden neutralizar los virus infectivos. Sin embargo, a medida que se producen estos anticuerpos, aparecen mutaciones virales en la proteína de la envoltura, lo que permite que el virus escape a la detección inmunitaria. Se producen nuevas oleadas de anticuerpos neutralizantes, pero el virus sigue un paso por delante de esta respuesta mediante el desarrollo de mutaciones adicionales en la proteína de la envoltura altamente variable. La capacidad del virus de escapar a los anticuerpos neutralizantes es uno de los principales problemas de la infección por el VIH y representa un obstáculo considerable a la hora de desarrollar una vacuna. Los anticuerpos que se desarrollan suelen ser solo débilmente neutralizantes, en parte debido al grueso recubrimiento glucídico de la cubierta viral que mantiene los sitios clave de neutralización ocultos al sistema inmunitario. En los pacientes que reciben antirretrovirales, esta tasa de replicación es menor, pero persiste. Los anticuerpos contra VIH aparecen entre la sexta y la 12ª semanas después de la primoinfección. Los primeros anticuerpos detectados son los anticuerpos contra P24 y P17. Después aparecen los anticuerpos contra los antígenos de la envoltura GP120 y GP41. Los anticuerpos contra los antígenos de la envoltura tienen un efecto protector, ya que neutralizan al virus y evitan la diseminación viral hacia otras células. No obstante, debido a las mutaciones, los virus escapan a estos anticuerpos. La cantidad de virus en la sangre aumenta de manera proporcional al tiempo de evolución de la enfermedad, mientras que los linfocitos TCD4 disminuyen de manera progresiva. Cuando los linfocitos TCD4 son menores a 200 por microlitro, el paciente se vuelve vulnerable a infecciones oportunistas y a tumores. El VIH se ha identificado en casi todos los líquidos y tejidos corporales, como la sangre, el semen, secreciones vaginales, saliva, lágrimas, leche materna, orina. El virus se encuentra en los linfocitos presentes en los líquidos corporales, por lo que cualquier líquido que contenga linfocitos podría, en teoría, participar en la diseminación del virus. Sin embargo, no se han documentado casos de transmisión del VIH a través de saliva, lágrimas o sudor. Los fluidos con una gran cantidad de virus son la sangre, el semen, secreciones vaginales y la leche materna. El VIH también se ha transmitido a través de órganos trasplantados como el riñón, el hígado, el corazón, el páncreas y el hueso. Existen intervenciones preventivas y se ha demostrado que reducen la diseminación de la infección por VIH en la población. Por lo general, estos programas hacen énfasis en cambio de hábitos para las prácticas sexuales y consumo de drogas en forma más segura. La transmisión se lleva a cabo por 3 mecanismos: contacto sexual, sangre y productos sanguíneos y transmisión vertical. La infección por VIH es predominantemente de transmisión sexual. El riesgo por el acto sexual de adquisición del VIH se ha estimado en 5 en 10.000 por coito vaginal sin protección y de 50 en 10.000 por coito anal sin protección. Entre los contactos sexuales heterosexuales se origina la mayoría de los casos. El virus se concentra en el líquido seminal y en el fluido vaginal. La transmisión del hombre hacia la mujer es más efectiva que la de la mujer hacia el hombre, debido probablemente a la exposición prolongada de la mucosa vaginal al semen en comparación con la corta exposición del pene a las secreciones vaginales. La transmisión es especialmente importante en el sexo anal, sobre todo en el receptor, debido al trauma de la mucosa que suele ocurrir, lo que permite la inoculación directa del virus en la sangre. La presencia de otras infecciones de transmisión sexual aumenta el riesgo de transmisión del VIH, sobre todo aquellas infecciones que suelen causar úlceras genitales como el herpes simple o la sífilis. La transmisión del virus por sexo oral es muy baja, pero existe.
El riesgo de transmisión es dependiente de la cantidad de copias del virus del VIH. Un nivel menor de 1500 virus por mililitro rara vez causa infección en la pareja sexual. El efecto protector de los antirretrovirales sobre la transmisión sexual del VIH es insuficiente y no logra que una persona sea totalmente no infecciosa. La abstinencia es la única manera absoluta de prevenir la adquisición sexual de la infección por VIH. Las personas que se encuentran comprometidas en una relación mutuamente monógama desde mediados de la década de 1970 tienen un riesgo extremadamente bajo de adquirir la enfermedad. Las estrategias para la prevención de la transmisión sexual del VIH se han centrado en reducir las conductas sexuales inseguras, fomentar el uso de preservativos y tratar las enfermedades de transmisión sexual. Muchos estudios epidemiológicos han demostrado que el uso correcto y sistemático del preservativo puede reducir de un modo considerable la transmisión del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual, tanto a nivel individual como a nivel de población. En cada acto sexual se debería utilizarse un preservativo nuevo y cada preservativo debe usarse solo una vez. La eficacia de los preservativos a la hora de evitar la transmisión heterosexual del VIH se ha estimado en un 87%, pero puede oscilar entre un 60 a un 96%. Muchos factores pueden afectar a la eficacia de los preservativos a la hora de reducir el riesgo de transmisión del VIH, como su rotura, la presencia de fugas o su deslizamiento. Es probable que la eficacia de los preservativos en el coito anal sea menor debido a que su rotura y su deslizamiento pueden ser considerablemente más frecuentes que en el coito vaginal. Por tanto, aunque el uso de preservativos durante el coito se considera sexo más seguro, no es absolutamente seguro. Por otro lado, la circuncisión aporta un beneficio protector adicional en la prevención de la transmisión del VIH hacia la mujer. El virus puede ser transmitido al recibir transfusiones sanguíneas, productos sanguíneos como plasma o tejidos trasplantados y en la administración de drogas intravenosas con agujas infectadas. El modo principal de transmisión del VIH en los adictos a drogas es por vía parenteral o, en otras palabras, inyectadas en las venas. Muchas veces, a consecuencia de compartir agujas y jeringas contaminadas, en estos pacientes existe el hábito de compartir la dosis de droga, lo que incluye la jeringa y la aguja. Esto se ve reforzado por el entorno cultural y económico. El riesgo de transmisión del VIH es más alto entre los adictos a drogas que se inyectan cocaína o heroína, por ejemplo. El VIH se transmite con frecuencia de los adictos a drogas por vía intravenosa a sus parejas sexuales a través de relaciones homo y heterosexuales, y finalmente el virus puede transmitirse a sus hijos a través de la exposición perinatal. Muchos casos de transmisión heterosexual pueden estar asociados en forma indirecta al consumo de drogas inyectadas, por ejemplo, la transmisión del VIH a clientes de sexoservidoras que usan drogas inyectadas y comparten agujas y jeringas. El modo principal de prevenir la transmisión es interrumpir el consumo de drogas intravenosas en primer lugar. La forma más eficaz de prevenir la infección del VIH es no compartir agujas y jeringas. Algunos países han adoptado programas en los que proporcionan agujas y jeringas gratuitas, y existen numerosos datos de que estos programas, cuando se aplican de un modo adecuado, son eficaces a la hora de reducir la transmisión del VIH y no dan lugar a un mayor consumo de drogas entre los participantes. Los trabajadores de la salud se encuentran en riesgo de infección al funcionarse accidentalmente con agujas infectadas o al tener contacto a través de las mucosas, por ejemplo, de ojos o de la piel lesionada, con sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido pericárdico, líquido pleural, líquido sinovial o líquido amniótico, secreciones vaginales o semen o tejidos infectados. El riesgo de infección después de una punción o picadura con una aguja contaminada es de 0.3% y después de contacto a través de mucosas es de 0.09%. Las lágrimas, secreción nasal, saliva, expectoración, vómito, sudor, orina y heces no se consideran infectados a menos que se encuentren con sangre. El uso de antirretrovirales postexposición disminuye el riesgo de infección. La transmisión vertical sucede cuando una madre con VIH infecta a su hijo durante el embarazo de un 23 a un 30%, durante el parto un 65% o la lactancia de un 12 a un 20%. En ausencia de profilaxis, el riesgo de transmisión vertical es de 25 a 35%. La administración de sirobudina desde el inicio del segundo trimestre hasta el parto y en el producto durante las primeras 6 semanas de vida
reducen el riesgo de transmisión a menos del 5%. El uso de varios antirretrovirales reduce el riesgo a un 1%. En países industrializados se utiliza la combinación de terapia antirretroviral múltiple y cesárea, lo que se asocia a riesgo de transmisión vertical casi nulo. La transmisión durante la lactancia se asocia a niveles detectables del virus en la leche materna, la presencia de mastitis, bajos niveles de linfocitos TCD4 y deficiencia de vitamina C en la madre.